Gracias, señor presidente. Para nosotros, señor presidente, es una jornada importante. Por supuesto, para el país, para el pueblo argentino, es una jornada importante. Hablé de nosotros porque después de 23 años de transitar en solitario, atravesar desiertos, esquivar el picotazo de alguna yarará artera, recibir todo tipo de amenazas, enfrentarlo a Carlos Menem ante la justicia federal, denunciándolo como el jefe de una banda, digo bien, como el jefe de una banda que estaba saqueando el patrimonio público, después de haber ratificado esto ante el juzgado del Martín Urzún, de haber recibido 6 tiros en mis piernas por la privatización de YPF y gas con diputados truchos aquí, seguimos en solitario argumentando que la privatización, el modelo neoliberal, nos llevaba a la pérdida de las reservas y a la mayor descapitalización que vivió el Estado Nacional en este siglo. La realidad, desgraciadamente, nos dio la razón. Se cometieron todas las infamias y todos los errores. Digo infamia porque cuando a veces he tenido que explicarle a un extranjero que me decía, ¿pero cómo hicieron esto? Ustedes fueron capaces de dilapidar la petrolera YPF, que era varias veces más importante que Repsol, que le había enseñado el camino a Petróleos de México y a Petrobras, y también destrozaron, siendo un país extenso como la Argentina, destrozaron y redujeron el ferrocarril. ¿Me la podés explicar un poco? Porque no se entiende. La privatización no fue obra de un loco, ¿eh? Por supuesto que siempre hay un loco o un amoral para subirse al caballo de cualquier causa desgraciada, ¿eh? La privatización de YPF, la joya de la abuela, comenzó con la aceptación de la deuda impura que dejaba la dictadura, con la estafa de la deuda externa, con el reconocimiento de una deuda inexistente porque ni había pagarés en el Banco Central que la autenticaran. Y el canje de esa deuda fue permitir que las empresas públicas se compraran con bonos de esa deuda, aceptándolos a valor nominal cuando valían 12, 13 o 14 dólares o pesos en el mercado. YPF no se compró por 5.000 o 6.000 millones, se compró por la quinta parte de eso porque se aceptaron los bonos para comprar YPF y gas del Estado, señor presidente. Y todo ese plan gestado en el Banco Mundial, tanto fue así que el secretario de Tesoro norteamericano Nicolás Brady con Domingo Cavallo dispusieron repartir, para dar seguridad a esta estafa, repartir los bonos de la deuda externa por todo el mundo. No nos olvidamos de esto. Desgraciadamente, presidente, o por suerte, somos la memoria de este cuarto de siglo. Todo eso no era suficiente, porque todavía Argentina, las joyas estaban bajo tierra. El subsuelo, señor presidente.
Todo eso pasó a la reforma constitucional del 94, que no nació en un repollo, nació acá, el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos que permitió en 2 o 3 meses estar llamando a la reforma de la Constitución, canjeando la reelección del que había piloteado el remate del patrimonio público con esa infame ley que está presente, señor presidente, que es la ley de la reforma del Estado, que le permite todavía al Poder Ejecutivo disponer de todo el patrimonio público y venderlo en la condición que quiera, sin inventario ni balance. YPF se vendió sin inventario actualizado. Están las imágenes en mis películas de todos los equipos tirados en todas partes y cada uno agarró un pedazo. O pregúntenle al señor Casia, ¿qué hizo con la flota de YPF? Entonces todo eso tiene historia. En el 94 se consiguió lo que los grandes monopolios internacionales venían buscando desde 80 años atrás: la provincialización de los recursos. Disiento profundamente con algunos conceptos vertidos de que el futuro es la regionalización, el futuro de la depredación de los bienes y recursos del país, la segregación, el sacarnos pedazos de territorio, el colocar a las provincias en la boca del león frente a corporaciones y transnacionales que son 50, 100 veces económicamente más poderosas que ellas. La gran lucha de Enrique Mosconi y el general Alonso Baldrich fue contra el Standard Oil. Salta fue la gran lucha de ellos. Salta, los Cornejos, todos ellos querían que eso fuera privado. Era el Standard Oil, patrón Costas. Entonces, señor presidente, se le torció el brazo recién en el 94. Pero esto, por ahora, porque este conflicto no ha terminado. Tenemos que ir por más, señor presidente. No es suficiente haber tomado el 30% del mercado. Argentina necesita ir por todo. De más en más el recurso estratégico de los hidrocarburos seguirá haciendo nacer guerras, golpes de Estado o asesinatos encubiertos. Argentina necesita dominar sus hidrocarburos. En Brasil, con ese Petrobras que todo se hace en la boca y que nació con YPF, ningún Estado provincial negocia ni el petróleo ni la minería. Entregamos toda la minería. El país volvió a colonizarse de una manera infame, señor presidente. Por todas esas razones, fueron 23 años de denuncia. Creamos el Movimiento por la Recuperación de la Energía. Presentamos el primer recurso de amparo, acá está, ante una justicia argentina arrodillada que puso trabas y pretextos burocráticos para no abrir la mayor estafa y canallada que se cometió contra el ahorro de generaciones de argentinos. Nosotros tenemos muchas cosas para decir, pero no hemos venido acá hemos venido un poquito para hacer memoria, porque le pusimos el cuerpo, le pusimos las ideas, le pusimos el corazón y le pusimos el estómago. ¿Por qué? Traemos esa causa de lejos, señor presidente. Yo tuve la suerte y el honor de ser secretario privado de quien fundó Gas del Estado en el 47, el ingeniero Canesa que construyó el gasoducto Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Lo construyó con el esfuerzo nacional y el ahorro y la técnica nacional. Perón le dijo, ¿cómo? Y él le dijo, general, yo le traigo ese gas que se pierde, se lo traigo a Buenos Aires. Fue el gasoducto más grande del mundo en su época. Eran hacedores, eran realizadores. Uno escucha a veces dirigentes acá que dicen, che, pero qué difícil, todo no se puede hacer en tan poco tiempo. Por favor, en el 7 se descubre el petróleo.
El gobierno conservador, pero con sentido nacional de Figueroa Alcorta, dice esos territorios son nacionales. Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires era el director del servicio eléctrico del conservador Bullrich, pero luchaba contra los trus eléctricos y escribe el primer libro sobre el petróleo en la Argentina, editado en 1910, que le sirve mucho a su amigo Enrique Mosconi. Y Mosconi toma YPF en el 22 sin dinero, señor presidente. Digo todo esto porque todo el mundo y los comentaristas dicen, pero ¿con qué plata vamos a hacerlo? Por cierto que nunca es mucha la plata y siempre hace falta, pero Mosconi reinvertía el 95% de lo que sacaba y multiplicó 400 veces el capital de la compañía sin pedir crédito externo. Levantó la mayor destilería de América Latina en Ensenada 2 años después de haber tomado YPF, con el crédito del Banco Nación. ¿Cómo lo resolvió? Porque el Banco Nación le exigía avales, lo resolvió colocando los miembros del directorio como aval sus propiedades, señor presidente. Eran auténticos patriotas. Primero la patria, después el movimiento. Esto lo decía Juan Domingo Perón. Y por último, los hombres. No hay obsecuencias ni lealtades superiores a la patria, señor presidente.